de descomposición. Una sustancia se descompone para dar más de un producto. Entonces, la sustancia CD se descompone en el compuesto C más el compuesto D. Un ejemplo de eso es la descomposición del carbonato de calcio. El carbonato de calcio, en presencia de calor, se descompone en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Y por último tenemos el tipo de reacción de sustitución o desplazamiento. En este caso, uno o más elementos reemplazan a otros al transformarse en productos. Entonces, el compuesto AB más el compuesto CD producen el compuesto AC más el compuesto BB. Un ejemplo de esto es la precipitación del cromato plumboso a partir del nitrato plumboso. Entonces, el nitrato plumboso con el cromato de potasio, el dicromato de potasio, el cromato de potasio, perdón, produce nitrato de potasio más cromato plumboso, cromato de plomo. Entonces eso sería una reacción de sustitución o desplazamiento. Bueno, las reacciones químicas, como dijimos, liberan o absorben energía, ¿no es cierto? O sea, las reacciones químicas implican cambio en la composición de la materia, o sea, se producen nuevas moléculas y desaparecen otras, o disminuyen la cantidad de otras, y aumentan la cantidad de unas nuevas. Y también absorben o liberan energía. La primera reacción es una reacción que libera energía, que es la reacción de combustión del butano. Entonces, esto libera energía y es una de las reacciones que se utiliza generalmente, ¿no es cierto?, para calentar algo. Entonces, dos moléculas de butano en estado gaseoso se combinan con 13 moléculas de oxígeno en estado gaseoso. En una reacción perfecta producen 8 moléculas de dióxido de carbono en estado gaseoso más 10 moléculas de agua en estado gaseoso. Esto es una reacción exotérmica. Exotérmica porque libera calor. Y en este caso tenemos una reacción endotérmica, que es la disolución del nitrato de amonio. El nitrato de amonio sólido en reacción en el agua, en contacto con agua, se disocia en amonio acuoso más nitrato acuoso. O sea que
absorbe calor del medio ambiente exterior que lo rodea, digamos. Hay sistemas químicos que evolucionan de reactivos a productos desprendiendo energía. Son las reacciones exotérmicas, que estábamos viendo. Y otros sistemas químicos que evolucionan de reactivos a productos precisando energía son las reacciones endotérmicas. Como ejemplo estuvimos viendo. Bueno, el proceso exotérmico, la combustión de la cerilla, libera energía y bueno, gases de la combustión. Hay un aumento de temperatura del medio que lo circunda. Bueno, cuando se enciende un fósforo, se causa una reacción entre los químicos de la cabeza del fósforo y el oxígeno del aire. Pero el fósforo no se encenderá espontáneamente. Primero necesita la entrada de energía, llamada energía activadora de reacción, energía de activación. Entonces, el fósforo, 4 átomos de fósforo más 5 moléculas de oxígeno dan 2 moléculas de pentóxido de fósforo. La combustión de las heridas genera el calor, digamos. También se quema la madera, digamos, de la cerilla. Generan, digamos, dióxido de carbono y dióxido de azufre, dependiendo de la composición del fósforo, ¿no es cierto? Proceso endotérmico. Bueno, una reacción endotérmica precisa calor. Por lo tanto, su temperatura, la temperatura del ambiente que lo circunda, desciende. Un ejemplo de esto son las bolsitas de frío con nitrato de amonio. Para el caso de golpes, ¿no es cierto? Algunos tipos de golpes, en vez de poner hielo, se utiliza digamos. Son bolsitas de frío, o sea, tienen nitrato de amonio y dentro tienen agua también. O sea, se rompe la membrana interna y eso desciende la temperatura de la bolsita y eso se utiliza para los golpes, en vez de hielo. También, como está la bolsita, que para golpes que necesitan baja temperatura, tenemos las bolsitas calientes. Cuando hay jugadas musculares, utilizan las bolsitas calientes que tienen cloruro de calcio. También tienen cloruro de calcio y agua. Cuando se mezcla el cloruro de calcio con el agua, generan calor. Entonces, bueno, eso se aplica en la zona afectada y mantiene la temperatura elevada. Otro ejemplo, digamos, de una reacción exotérmica es esta lata de Nescafé. Para calentar el café con leche, tenía un sistema en el cual tenía el cloruro de calcio y una membrana separadora y agua. Entonces el café rodeaba este lugar donde se iba a producir la reacción exotérmica y apretando a la persona un botón ahí abajo, rompía y generaba la reacción exotérmica. Y eso calentaba el café.
Entonces, bueno, esto es otro ejemplo de, para qué se puede utilizar una reacción exotérmica. Bueno, antes de seguir, capaz que hacemos un pequeño recreo. ¿Eh? Hacemos 10 minutos de recreo y después continuamos. ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos. Variables de estado son las que pueden variar a lo largo de un proceso, el transcurso de una reacción química. Son la presión, la temperatura, el volumen y la concentración. Bueno, según el primer principio de la termodinámica, la energía total del sistema, la variación de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Para el caso de termoquímica, tenemos la siguiente convención de signos. Cuando el trabajo ingresa al sistema, va a ser mayor que cero. Cuando el trabajo egresa al sistema, va a ser menor que cero. Cuando el calor ingresa al sistema, va a ser mayor que cero. Y cuando el calor egresa al sistema, va a ser menor que cero. La energía interna es función de estado. Entonces, a ver si no. El calor a presión constante. La mayoría de los procesos químicos ocurren a presión constante, la presión atmosférica. Salvo algunas reacciones que se utilizan reactores que se pueden producir con presión positiva o presión negativa, ¿cierto? Con vacío. Pero generalmente se utilizan reactores que trabajan a presión atmosférica. Si la presión es constante, entonces el trabajo va a ser igual al menos la presión por la variación de volumen. La variación de la energía interna va a ser igual al calor a presión constante menos la presión por la variación de volumen. Entonces podemos hacer que la energía interna 2 menos la energía interna 1 va a ser igual al calor a presión constante menos el producto de la presión por el volumen del estado 2 menos el volumen del estado 1. Si separamos los términos, tengo que el calor a presión constante más la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. O sea, que el calor a presión constante va a ser igual a la variación de entalpía, H2 menos H1.
La entalpía de reacción es la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. H1 es igual a la energía interna 1 más P por el volumen 1. H2 es igual a la energía interna 2 más P por el volumen 2. Bueno, como dijimos, el valor de presión constante va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces, si tenemos un gráfico donde tenemos la entalpía y el tiempo, cuando la reacción pasa de reactivos a productos, en el caso que los reactivos tengan menor entalpía que los productos, va a ser una reacción endotérmica. O sea, la variación de entalpía va a ser mayor a 0. Para el caso de una reacción exotérmica, la variación de entalpía de los reactivos, o sea, la entalpía de los reactivos va a ser menor a la entalpía de los productos. Vamos a tener una variación menor a 0. Esto va a liberar calor y va a ser una reacción exotérmica. La entalpía es una función de estado. No depende del camino que se tome para realizar una reacción. Depende del estado inicial y del estado final. Bueno. Funciones de estado del sistema. La entalpía está en función de la temperatura, la presión, el número de moles, N1, N2, Nc. La energía interna está en función de la temperatura, el volumen, el número de moles, N1, N2, Nc. Por la ley de la conservación de la materia, sabemos que los coeficientes estequiométricos multiplicados por cada compuesto, la sumatoria de eso, teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico positivo para los productos y negativo para los reactivos, haciendo esa sumatoria de productos, nos tiene que dar 0, por la ley de Lavoisier. El número de moles en un determinado momento va a ser igual al número inicial de moles más el coeficiente estequiométrico con su signo positivo para los productos y negativo para los reactivos por el grado de avance de la reacción. Entonces, con eso podemos hallar el número de moles en una reacción química en un determinado momento. El grado de avance de la reacción, si despejamos de la ecuación anterior, el grado de avance de la reacción va a ser el número de moles en un determinado momento menos el número de moles iniciales sobre el coeficiente estequiométrico. Pero es igual a la variación del número de moles sobre el coeficiente estequiométrico. Entonces, con esta expresión podemos expresar la energía interna en función de la temperatura, el volumen, el grado de avance. Y la entalpía también en función de la temperatura, la presión y el grado de avance de la reacción química. Cuando un reactivo se agota, el número final de moles va a ser 0. Si en una reacción química se produce la reacción y no queda ningún número de moles del reactivo, el número final va a ser 0. Para los productos, generalmente, el número inicial de moles es 0. Puede haber casos que en el reactivo ya haya trazas del producto que queremos generar. Entonces,
ahí el número inicial de moles no sería cero. Hay reacciones químicas donde no se agota totalmente el reactivo, queda en el reactor. Entonces, ahí tenemos el número final de moles que no es cero. Esto vamos a ver en la parte práctica, algunos ejemplos. El grado de avance de la reacción es un indicador de cómo se consumen los reactivos y varía de 0 a un máximo. El máximo será cuando la reacción finaliza. Bueno. Calor de reacción. Bueno, dijimos que la reacción exotérmica, el calor es menor que cero. Para la reacción exotérmica el calor es mayor que cero. El calor de reacción se mide con un calorímetro. Puede ser a volumen constante o a presión constante. En el caso de que sea un calorímetro a volumen constante, el calor a volumen constante va a ser igual a la variación de energía interna. La energía interna de los productos o la energía interna de los reactivos. En caso de que el calorímetro sea a presión constante, vamos a tener una variación de entalpía. Entalpía de los productos o la entalpía de los reactivos. Entonces, podemos decir que la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna más la variación de P por B. Si tenemos gases, entonces la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna más la variación de NR por T, que proviene de la famosa ecuación de los gases ideales. T por B es igual a NR por T, la ecuación de estado de los gases ideales. ¿El R es el R general, profe? Disculpa, ¿cómo? Sí, es el R general ese. Sí. Son es la constante característica de los gases ideales, ¿no es cierto? Que tiene cada gas, tiene su R particular. Entonces, dijimos, si la temperatura es constante, el R también va a ser constante, la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna más R por T por la variación del número de moles. O sea que vamos a tener la función de la variación de entalpía en función de la variación del número de la energía interna y la variación de el número de moles, si la temperatura es constante. En el caso de que la reacción química no intervengan gases, como no hay variación de volumen, se puede considerar que la variación de entalpía va a ser aproximadamente igual a la variación de energía interna. Esto para el caso de que reaccionen líquidos, líquidos con sólidos. No hay variación de volumen. O sea, no es importante la variación de volumen. Entonces, ahí la variación de energía interna es aproximadamente igual a la variación de entalpía. Bueno, acá te la foto un calorímetro, ahora vamos a ver los calorímetros, digamos. Son equipos donde se colocan los reactivos, se produce una reacción química. Puede tener un regulador de presión para que se haga la reacción a presión constante o sin regulador de presión para que se haga volumen constante. Tienen un termómetro y tienen un aislante, digamos. Entonces, acá determinada la variación de temperatura, la cantidad de cada compuesto, se puede determinar el calor de reacción. Para el caso de reacciones de combustión,
de sólidos y líquidos para determinar el poder calorífico, eso que estábamos hablando, para las calderas o para los combustibles como el gasoil, o para las calderas que utilizan biomasa, leña, serrín, etcétera. Para determinar el poder calorífico se utiliza la bomba calorimétrica. Acá está la imagen de una bomba calorimétrica que está compuesta, sus partes principales son esto que sería se llama obús, es donde se genera la reacción, la combustión. Acá tiene unos electrodos que esto penetran adentro de es un cilindro, digamos, de acero inoxidable reforzado, generalmente acero inoxidable reforzado, donde tiene una cápsula también de inoxidable o de platino, donde se coloca el combustible. Puede ser leña, puede ser gasoil, nafta, cualquier combustible que sea sólido o líquido, reloj. Entonces, se coloca una navecilla, el combustible previamente pesado, acá entre los dos electrodos que van hasta la navecilla se pone un alambre que toca el combustible. Y esto previamente se llena de oxígeno puro, a una presión entre 15 a 20 bar. Se hace primero, se le saca todo el aire que tiene, ¿no es cierto? Se hace un barrido, se saca el aire y se le llena completamente con oxígeno a esa presión, entre 15 y 20 bar. Después acá están los electrodos y se lo llena con agua destilada. Agua destilada, como saben, el agua destilada no conduce la electricidad, entonces los electrodos también están sumergidos en el agua destilada. Tiene un agitador, y bueno, todo esto está dentro de un recinto aislado y tiene un termómetro. El agitador es para homogenizar la temperatura del agua mientras se produce la reacción química, la combustión. Bueno, este es un termómetro especial que tiene una escala ampliada, digamos, el rango de trabajo. Bueno, después tiene accesorios que son el motor del agitador, y acá tiene un transformador que está conectado a los cables de electrodo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Previamente, antes de poner el combustible, se determina lo que se llama el equivalente en agua de la bomba calorimétrica. Para ello se utiliza un combustible que tenga un poder calorífico, un combustible o un producto químico que tenga un poder calorífico conocido. Generalmente se utiliza el ácido benzoico y hay otros productos que se utilizan para eso. Entonces se pesa una cantidad, generalmente 1 gramo o 2 gramos del ácido benzoico, se lo coloca en la navecilla, se le coloca el alambre que toque el ácido benzoico. El ácido benzoico tiene que estar seco, o sea, se lo seca en una estufa previamente, y se produce la combustión con todo, digamos, con el agua, se pone el agua, el agua tiene que estar medido, son 2 litros aproximadamente de agua destilada. Bueno, se le pone el oxígeno, todo, y se realiza la combustión. Eso nos da una variación de temperatura acá en el termómetro. Cuando funciona la variación de temperatura, se saca el equivalente en agua, se llama, de la bomba calorimétrica, es la constante de esa bomba calorimétrica. Acá, digamos, está en el gráfico un termómetro de mercurio, pero en la actualidad utilizan sensores digitales, ¿no es cierto? Puede ser una PT100 conectado con un medidor digital de temperatura. Entonces ya también registra. Entonces el operador no tiene que estar mirando constantemente
el termómetro. Se registra, digamos, y se lo baja en una computadora. Ahí se ven las variaciones de temperatura. Antes de hacer eso, hay que dejar siempre estabilizar esto con la temperatura ambiente. No puede haber variaciones bruscas de temperatura ambiente tampoco. Debe ser un lugar cerrado. Bueno, hay que tener un par de cuidados, digamos, para hacer esta prueba. Bueno, cuando tenemos el equivalente en agua de la bomba calorimétrica, ahí recién podemos poner el combustible del cual queremos conocer el poder calorífico. Pesamos el combustible, hay que, bueno, molerlo si es necesario, si están, tamizarlo, por supuesto. Hay que seguir una norma, la norma IRAM, que indica cómo se realiza el estudio. Y bueno, eso también se lo pone, digamos, en contacto con el alambre. Cuando uno aprieta el botón que cierra el circuito eléctrico, ese alambre se pone a rojo vivo y se corta, y se realiza la combustión. Ese calor que genera el alambre en presencia del combustible, en presencia del oxígeno, es lo que realiza que se queme el combustible. También se puede pesar el alambre. Bueno, tiene muchos requisitos. Y bueno, con esto se determina el poder calorífico de los combustibles sólidos y líquidos. Y bueno, es muy importante porque nosotros, digamos, en la industria se compran los combustibles para alimentar una caldera o alimentar un generador de energía a gasoil. Se compra por kilos. Y hay que ver en función de los kilos qué poder calorífico tiene cada combustible. Al tener mayor poder calorífico, va a tener un mayor rendimiento. Ya que es muy importante, digamos, para eso. En caso de comprar leña, también hay que tener en cuenta la humedad, ¿no es cierto? O sea, la humedad que trae el combustible. Obviamente se seca y después se mide el poder calorífico. Y tenemos el poder calorífico superior y el inferior. El superior es el que tiene en cuenta el agua que se condensa, el calor que aporta el agua cuando se condensa. Pueden ser, nosotros estamos viendo las ecuaciones químicas con el vapor de agua. Bueno, en este caso el agua cambia de vapor a líquido, ya se condensa dentro de la bomba, y ese es el calor que tomamos, el poder calorífico superior. Para determinar el poder calorífico inferior, lo que se hace es se descuenta el calor ese que aporta el agua cuando se condensa. El poder calorífico inferior sería el que nos va a aportar a nosotros en la caldera, porque el vapor en la caldera no se condensa, el vapor de agua de la combustión sale por la chimenea. Si nosotros quisiéramos recuperar esa energía, tendríamos problemas, digamos, de corrosión, digamos, en la chimenea y en la misma caldera, porque al condensarse el vapor de agua va a arrastrar otros compuestos que generan ácido, ¿no es cierto? El azufre genera ácido sulfúrico. Entonces, bueno, esas son cosas que no se desean. O sea que la temperatura de la salida de la chimenea siempre va a estar arriba de los 100 grados. ¿Alguna pregunta? Bueno, bien. Relación del calor a volumen constante con el calor a presión constante en los gases. Bueno, como vimos anteriormente, la variación delta T va a ser igual a la variación de energía interna más T por el delta V. Aplicando la ecuación del estado de los gases ideales, T por D es igual a NR por T,
Si P y T son constantes, la ecuación se cumplirá para el estado inicial y final. Entonces tenemos la misma ecuación que habíamos encontrado anteriormente. Como dijimos anteriormente, en reacciones de sólidos y líquidos apenas se produce variación de volumen. Entonces el calor a volumen constante va a ser aproximadamente el calor a presión constante. Es decir que el delta U va a ser aproximadamente igual a delta H. Entonces ahí, bueno, tenemos, si la reacción se realiza a presión constante, el calor de reacción va a ser delta H. Si la reacción se realiza a volumen constante, el calor de reacción va a ser igual a delta U. Igual, si partimos que la entalpía está en función de la temperatura, la presión y el grado de avance de la reacción, haciendo el diferencial de la entalpía manteniendo constante la temperatura y la presión, vamos a tener la derivada parcial de la entalpía respecto al grado de avance de reacción manteniendo la temperatura y la presión constante por el diferencial del grado de avance. Además sabemos que la derivada del calor a temperatura y presión constante va a ser igual al diferencial de la entalpía a temperatura y calor constante. Entonces reemplazamos este término acá y lo integramos. Entonces el calor a temperatura y presión constante va a ser la integral de la derivada parcial de la entalpía con respecto al grado de avance a temperatura y presión constante por el diferencial del grado de avance. Entonces se integra entre 0 y el grado de avance final. Por otro lado, sabemos que la entalpía es igual a la sumatoria de los números de moles de cada compuesto por la entalpía molar de cada compuesto. Y también que el número de moles en un determinado momento es igual al número inicial de moles más el producto del coeficiente estequiométrico con su signo, digamos, positivo para el caso de los productos y negativo en el caso de los reactivos, por el grado de avance. Entonces la derivada parcial de la entalpía respecto al grado de avance a temperatura y presión constante, podemos decir que va a ser igual al producto de los coeficientes estequiométricos por la entalpía molares de cada compuesto, una sumatoria. Entonces, el calor a temperatura y presión constante, el calor de reacción va a ser igual a la sumatoria del producto de los coeficientes estequiométricos de cada compuesto con la entalpía molar de cada compuesto. Las entalpías absolutas son imposibles de conocer. Entonces trabajamos con entalpía estándar de formación, calor de formación. Es el incremento entálpico que se produce en la reacción de formación de un mol de un determinado compuesto a partir de los elementos en estado físico normal, condiciones estándar. 25 grados centígrados, o depende de cómo se tome, 25 grados centígrados generalmente, una atmósfera. También hay otras condiciones estándar que son 0 grados centígrados y una atmósfera, y un molar. Depende de cada bibliografía. Se expresa como delta H supra 0 sub F. Se trata de un calor molar, es decir, el cociente entre delta H 0 y el número de moles formados del producto. Por lo tanto, se mide en kilojoule por mol. Ejemplos. Por ejemplo, el carbón sólido
más el oxígeno gaseoso da dióxido de carbono gaseoso. Esto tiene una entalpía estándar de formación de menos 393,13 kilojoules por mol. Quiere decir que una reacción exotérmica. La combinación de hidrógeno gaseoso más media molécula de oxígeno gaseoso y nos da una molécula de agua en estado líquido y una entalpía normal de formación, estándar de formación de menos 285,8 kilojoules por mol. Para el mismo caso, el hidrógeno gaseoso más media molécula de oxígeno gaseoso, pero que tengamos agua en estado gaseoso, vamos a tener una entalpía molar de formación, una entalpía estándar de formación de menos 241,8 kilojoules por mol. Fíjense que la diferencia de 285,8 menos 241,8 es 44 kilojoules por mol. Esa diferencia es el calor latente de vaporización del agua por mol. O sea que según el estado de agregación del agua, que es líquido o gaseoso, tenemos distinto valor de entalpía estándar de formación. En caso de líquido, tenemos este valor, y en caso de gaseoso tenemos este valor. La diferencia es el calor latente de vaporización del agua. Lo mismo pasa en este ejemplo, digamos. Tenemos el metano más una molécula de metano gaseoso más dos moléculas de oxígeno gaseoso produce una molécula de dióxido de carbono gaseoso más dos moléculas de agua líquida. Esto tiene una entalpía estándar de formación de menos 890,4 kilojoules por mol. Para el mismo caso, pero teniendo agua en estado gaseoso, es de menos 802,4 kilojoules por mol. Pero fíjense que en este caso se producen dos moléculas de agua en estado líquido y dos moléculas de agua en estado gaseoso. Entonces la diferencia entre los dos sería por 2 mol. Entonces sería el mismo resultado del caso anterior, 44 kilojoules por mol de agua, que es el calor latente de vaporización del agua. Bueno, los enlaces químicos tienen energía de enlace, y eso se mide en kilojoules por mol. Por ejemplo, un enlace de hidrógeno-hidrógeno tiene una energía de 436 kilojoules por mol. Un enlace carbono-carbono tiene 347 kilojoules por mol. Un doble enlace carbono-carbono tiene 620. Un triple enlace carbono-carbono tiene 812. Fíjense que según va subiendo el número de enlaces de los dos átomos, la energía relativa de cada enlace es menor que con respecto al primer enlace, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos este valor por 3, tendríamos un valor arriba de 1000 y tenemos 812. Por lo tanto, estos enlaces son más fáciles de romper. Los enlaces exteriores, o sea, el segundo y tercer enlace, sobre todo el tercero, es más fácil de romper que un primer enlace. Entonces eso ten en cuenta en las reacciones químicas para ver qué tipo de reacción conviene realizar. Entonces acá un enlace cloro-hidrógeno tiene 432. Es uno de los más grandes de los simples enlaces, digamos. Este tiene más energía. Bueno, este el hidrógeno tiene el que tiene más energía.
Bueno, esto es muy importante porque ahora vamos a ver, en función de esta energía se pueden calcular las variaciones de entalpía en las reacciones químicas. Entonces, bueno, entalpía estándar de reacción es el incremento entálpico de una reacción donde reactivos como productos están en condiciones estándar. La presión en una atmósfera, o de hecho, la temperatura de 198 Kelvin, que sería 25 grados centígrados, y la concentración 1 molar. Se mide como delta H supra cero y se mide en joule o en kilojoule. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la reacción del hidrógeno con el agua. Nos da que para el hidrógeno con el agua, con el oxígeno, y produce agua, una energía, una entalpía estándar de reacción de 483,6 kilojoules. Entonces la variación de energía de entalpía estándar de reacción es igual a la entalpía estándar de reacción de los productos menos la entalpía estándar de los reactivos. Bueno, para el cálculo de la variación de energía de entalpía estándar, calor de reacción, aplicando la ley de Hess, podemos concluir que la variación de entalpía estándar va a ser igual a la sumatoria de los números de productos por la variación de energía de formación de los productos, estándar de formación, menos la sumatoria de los números de reactivos por la energía, por la variación de entalpía estándar de formación de los reactivos. Hay que recordar que la variación de entalpía estándar de formación de todos los elementos en estado original es 0. Ley de Hess. Delta H en una reacción química es constante, con independencia de que la reacción se produzca en una o más etapas. Recordar que H es función de estado. Por lo tanto, si una reacción química se puede expresar como combinación lineal de otras, podremos igualmente calcular el delta H de la reacción global, combinando los delta H de cada una de las reacciones como sumatorio. O sea que nosotros podemos tener una reacción directa, digamos, o podemos tener el mismo delta H, digamos, realizando varias reacciones químicas y obteniendo los mismos productos partiendo de los mismos reactivos. Entonces, si combinamos los delta H de cada una de las reacciones, vamos a tener lo mismo que para una reacción directa. Bueno, el cálculo de la variación de entalpía estándar a partir de la energía de enlace, disociación. Aplicando la ley de Hess, en cualquier caso, se obtienen la siguiente fórmula. La variación de entalpía estándar va a ser igual a la sumatoria de los números de enlaces rotos por la energía de los enlaces rotos menos el número de enlaces rotos por la energía de los enlaces formados. Perdón, el número de enlaces formados por la energía de los enlaces formados. Entonces, la ley de Hess nos permite calcular la variación de entalpía estándar en función de la energía de los números de enlaces, rotos como los enlaces formados.
Para calcular eso usamos la tabla que vimos anteriormente. Temperatura máxima de la reacción. La temperatura máxima será aquella que se alcanza cuando una reacción exotérmica finaliza. Y designamos con la letra T sub M mayúscula R. La temperatura mínima será aquella que se alcanza cuando una reacción endotérmica finaliza. Y designamos con la letra T mayúscula sub M minúscula R. Entonces, si partimos del calor a temperatura y presión constante igual al grado de avance de la reacción final por el calor de reacción a temperatura y presión constante, y a esto lo asignamos como HA, y sabemos que el calor específico a presión y grado de avance constante es igual a la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura a grado de avance y presión constante. Le hacemos la integral del calor específico a presión y grado de avance constante, y a esto lo llamamos HB. Vamos a tener que si hacemos HA menos HB igual a 0, entonces tenemos esta expresión y la igualamos a 0. Integrando esta expresión entre T igual a la temperatura inicial y T igual a la temperatura final, y recordamos que el calor de reacción a temperatura y presión constante igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la entalpía molar de cada compuesto, podemos concluir que la temperatura máxima o mínima de reacción va a ser igual a el cociente entre el calor de reacción a temperatura y presión constante sobre la sumatoria de los coeficientes, del producto de los coeficientes estequiométricos por el calor específico a presión constante, todo eso menos la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, digamos, la fórmula para calcular la temperatura máxima o mínima de reacción. Bueno, a ver. Bueno, eso sería todo lo de teoría de termoquímica. No sé si hay alguna consulta. Si no, bueno, nos vemos la próxima clase, el martes que viene, en la parte práctica. Profe, Sí. ¿va a subir, va a entrar eso en el parcial? La parte de teoría. ¿El parcial es cuándo? La semana que viene, el miércoles. El miércoles. Creo que sí, si se dio, se podría hacer que sí. Yo igual ahora voy a subir el PDF, voy a subir al Google, pero no, si querés mandarle un correo a Gustavo Figueredo, que él me parece, no, Pablo Martina es el que elabora y corrige el tercer parcial. Sí, a Pablo Martina te voy a contar. Sí. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Será que puedes subir los ejercicios 3 y 4 que vimos ayer? Sí, ya lo sé. Ah, está, profe, gracias. Esto también te pasa. No, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno.
Bueno, entonces vamos por finalizada la clase. No, profe, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.